4. La suerte de los amonites. Discos Cafites herceyensis. El pueblo de montaña de Gubbio, a unos 160 kilómetros al norte de Roma, podría describirse como un fósil municipal. Sus calles son tan estrechas que en muchas de ellas no cabe siquiera el Fiat más pequeño, y sus plazas de piedras grisácea guardan el aspecto que debían tener en tiempos de Dante. De hecho, fue un poderoso gurbiano, designado señor alcalde de Florencia, quien planeó el exilio de Dante en 1302. Si se visita en invierno, como yo hice, cuando ya se han ido los turistas, los hoteles han cerrado y el pintoresco palacio está desierto, casi parece que Gubbio sea un pueblo encantado y esté esperando a despertarse. Justo a las afueras del pueblo hay una estrecha garganta que se dirige hacia el noreste. Las paredes de la garganta, que se conoce como Gola del Botaxione, están formadas por capas de caliza que discurren en franjas diagonales. Mucho antes de que se poblara esta región, mucho antes incluso de que los humanos existieran, Gubbio se hallaba en el fondo de un mar azul y transparente. Los restos de pequeños organismos marinos fueron depositándose sobre el fondo de aquel mar, que fue creciendo año a año, siglo a siglo, milenio a milenio. Durante el levantamiento que dio origen a los Apeninos, la caliza quedó elevada e inclinada con un ángulo de 45 grados. Por eso, pasear hoy por la garganta es como viajar, capa a capa, a través del tiempo. En el espacio de unos pocos metros se puede recorrer casi un centenar de millones de años. La Gola del Botaxione es en la actualidad un destino turístico por derecho propio, aunque para un tipo de gente más especializado. Fue aquí donde, a finales de la década de 1970, un geólogo llamado Walter Álvarez, que había venido a estudiar el origen de los Apeninos, más o menos por accidente acabó reescribiendo la historia de la vida. En la garganta descubrió las primeras trazas del gigantesco asteroide que puso fin al período Cretácico y provocó lo que probablemente haya sido el peor día de la historia del planeta Tierra. Para cuando el polvo, en este caso, tanto literal como figurativo, se hubo depositado, habían desaparecido 3/4 partes de todas las especies. La prueba del impacto del asteroide se encuentra en una fina capa de arcilla más o menos a media altura de la garganta. Los visitantes pueden aparcar en un desvío construido no muy lejos. También hay un pequeño plafón que explica, en italiano, el significado de aquel lugar. La capa de arcilla es fácil de encontrar. Cientos de dedos la han ido desgastando, un poco como los besos de los peregrinos han ido desgastando los pies de bronce de San Pedro en Roma. El día de mi visita era gris y lluvioso, de modo que dispuse del lugar para mí sola. Me pregunté qué movía a la gente a rascar la capa con el dedo. Era simple curiosidad. Alguna forma de cotilleo geológico. O era algo más empático, el deseo de establecer contacto, por atenuado que fuera, con un mundo perdido. También yo metí el dedo. Revolví con él el surco y extraje un trozo de arcilla del tamaño de un guijarro. Tenía el color del ladrillo gastado y la consistencia del barro seco. Lo guardé en el envoltorio de un caramelo y lo puse en un bolsillo. Era mi propio trocito de un desastre planetario. La capa de arcilla de Gubbio, con un caramelo marcando el lugar. Elizabeth Colbert. Walter Álvarez provenía de un largo linaje de distinguidos científicos. Tanto su bisabuelo como su abuelo habían sido físicos de renombre, y su padre, Luis, fue físico en la Universidad de California en Berkeley. Pero fue su madre quien lo llevó a dar largos paseos por las colinas de Berkeley y sembró en él el interés por la geología. Walter hizo su doctorado en la Universidad de Princeton, y luego fue a trabajar en la industria petrolera. Vivía en Libia cuando Muammar Gaddafi tomó el poder, en 1969. Unos años más tarde consiguió una plaza como investigador en el Observatorio de la Tierra La Mondoherty, al otro lado del Hudson desde Manhattan. Por aquel entonces, lo que en ocasiones se denomina revolución de la tectónica de placas, arrasaba entre los profesionales, y casi todos los de la MANT se dejaron llevar por ella. Álvarez decidió intentar averiguar de qué modo, sobre la base de la tectónica de placas, se había formado la península itálica. Una de las claves del proyecto era una caliza roja, conocida como Scagliara Asso, que se encuentra, entre otros lugares, en la Gola del Botaxione. El proyecto avanzó, se quedó embarrancado y cambió de dirección. En la ciencia, a veces es mejor tener suerte que ser listo, 81, diría más tarde, refiriéndose a aquellos acontecimientos. Al final se encontró en Gubbio trabajando con una geóloga italiana llamada Isabella Premoli Silva, una experta en foraminíferos.
Los foraminíferos son unos diminutos organismos marinos que fabrican unos pequeños caparazones de calcita, o testas, que sedimentan hacia el fondo del mar una vez muerto el animal de su interior. Las testas tienen formas características, que varían de una especie a otra, algunas parecen, bajo el microscopio, pequeñas colmenas, otras, trenzas o burbujas o racimos de uva. Los foraminíferos suelen estar ampliamente distribuidos y se preservan en abundancia, lo que los hace muy útiles como índices fósiles, en función de qué especies de foraminíferos se encuentran en una determinada capa de roca. Un experto como Silva puede determinar la edad de la roca. A medida que fueron examinando hacia arriba la bola de botaciones, Silva le señaló a Álvarez una secuencia curiosa. La caliza del último estadio del período Cretácico contenía foraminíferos diversos, abundantes y relativamente grandes, muchos del tamaño de un grano de arena. Justo encima había una capa de arcilla de poco más de 1 centímetro de grosor que no contenía foraminíferos. Sobre la arcilla había caliza con más foraminíferos, pero estos pertenecían solo a un puñado de especies, todas de pequeño tamaño y totalmente distintas de las mayores de la capa inferior. Los foraminíferos se presentan en formas características, a veces caprichosas. Copywriter de Gingo/Science Source. Álvarez se había formado, por decirlo en una frase, en una suerte de uniformismo irreductible. 82, había sido educado para creer, siguiendo a Lyell y a Darwin, que la desaparición de cualquier grupo de organismos tenía que ser un proceso gradual por el que una especie se extinguía lentamente, luego otra, después una tercera, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando examinó la secuencia de la caliza de Gubbio lo que vio fue algo distinto. Las muchas especies de foraminíferos de la capa inferior parecían desaparecer de manera súbita y todas más o menos al mismo tiempo. Álvarez recordaría más tarde que todo aquel proceso parecía muy abrupto. Luego estaba la curiosa cuestión de las coincidencias en el tiempo. Daba la impresión de que los foraminíferos grandes hubiesen desaparecido más o menos al mismo tiempo en que, según se sabía, se habían extinguido los últimos dinosaurios. Esto a Álvarez le pareció mucho más que una mera coincidencia. Pensó que sería interesante conocer con exactitud cuánto tiempo representaba aquel 1,5 centímetros escaso de arcilla. En 1977, Álvarez consiguió un trabajo en Berkeley, donde todavía trabajaba su padre, Louis, y se llevó consigo a California las muestras de Gubbio. Mientras Walter estudiaba tectónica de placas, Louis había ganado un premio Nobel. También había desarrollado el primer acelerador lineal de protones, inventado un nuevo tipo de cámara de burbujas y diseñado varios innovadores sistemas de radar, y había sido uno de los descubridores del tritio. En Berkeley, Louis había llegado a ser conocido como el hombre de las ideas extravagantes. Intrigado por un debate sobre si había cámaras llenas de tesoros en el interior de la segunda pirámide más grande de Egipto, llegó a diseñar una prueba que requería instalar un detector de muons en el desierto. El detector demostró que la pirámide era toda ella de roca sólida. En otra ocasión se había interesado por el asesinato de Kennedy y había realizado un experimento que requería envolver melones cantalupo con cinta de embalar y dispararles con un rifle. El experimento demostró que el movimiento de la cabeza del presidente después de ser alcanzado por una bala era coherente con los hallazgos de la Comisión Warren. Cuando Walter le explicó a su padre el enigma de Gubbio, Luis quedó fascinado. Fue a Luis a quien se le ocurrió la extravagante idea de datar la arcilla con la ayuda del elemento iridio. El iridio es extremadamente raro en la superficie de la Tierra pero mucho más común en los meteoritos. En forma de microscópicos granos de polvo cósmico, sobre nuestro planeta llueven constantemente trozos de meteorito. Luis razonó que, cuanto más tiempo hubiera tardado en acumularse la capa de arcilla, más polvo cósmico habría caído y, por consiguiente, más iridio contendría. Se puso en contacto con un colega de Berkeley, Frank Aserow, cuyo laboratorio era uno de los pocos que disponían de los equipos adecuados para este tipo de análisis. Aserow se prestó a realizar las pruebas sobre una docena de muestras, pero les dijo que dudaba mucho de que sacara nada en claro. Walter le proporcionó un poco de caliza de encima de la capa de arcilla, un poco de caliza de debajo, y un poco de la propia arcilla. Entonces esperó. 9 meses más tarde recibió una llamada. Algo andaba muy mal con las muestras de la capa de arcilla. La cantidad de iridio, 83, que contenía se salía de la escala. Nadie sabía qué pensar de todo aquello. Se trataba de una extraña anomalía o tenía un significado mucho mayor.
Walter voló a Dinamarca para recoger muestras de unos sedimentos de finales del Cretácico de un conjunto de acantilados calizos conocidos como Stevensklint. En Stevensklint, el fin del periodo Cretácico se manifiesta como una capa de arcilla negra como el tizne que huele a pescado podrido. Cuando analizaron aquellas hediondas muestras danesas, vieron que también éstas contenían niveles astronómicos de iridio. Un tercer grupo de muestras, procedentes esta vez de la isla sur de Nueva Zelanda, también mostró un pico de iridio justo al final del Cretácico. Luis, a decir de uno de sus colegas, reaccionó a las noticias, como un tiburón cuando huele sangre, emoticono cara triste 84, percibió la oportunidad de un gran descubrimiento. Los Álvarez le dieron vueltas a varias teorías. Pero todas las que se les ocurrieron o bien no se ajustaban a los datos disponibles o quedaron descartadas por nuevas pruebas. Por fin, tras casi un año de callejones sin salida, llegaron a la hipótesis del impacto. Un día tan normal como cualquier otro de hace 65 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro había colisionado con la Tierra. Al chocar y explotar había liberado una cantidad de energía del orden de 100 millones de megatoneladas de TNT, más de 1 millón de las bombas de hidrógeno más potentes que se hayan detonado. Los restos, entre los que estaba el iridio del asteroide pulverizado, se extendieron por todo el planeta. El día se convirtió en noche y las temperaturas se precipitaron. Lo que siguió fue una extinción en masa. Los Álvarez escribieron los resultados de Gubbio y Stevensklint y los enviaron, junto a la explicación que proponían, a la revista Science. Recuerdo haber trabajado mucho para que el artículo fuese tan sólido como fuera posible, me explicó Walter. El artículo de los Álvarez, Extraterrestrial Cause for the Cretaceous Tertiary Extinction, causa extraterrestre para la extinción del Cretácico terciario, que fue publicado en junio de 1980, provocó una gran excitación, en buena parte fuera de los límites de la paleontología. Revistas de disciplinas tan dispares como la psicología clínica y la herpetología dieron noticia del hallazgo de los Álvarez, y la idea de un asteroide que había puesto fin al Cretácico no tardó en aparecer en revistas como Time y Newsweek. Un comentarista observó que, relacionar los dinosaurios, 85, unas criaturas que no guardan interés más que para los más genuinos lerdos, con un espectacular acontecimiento extraterrestre, parecía, como uno de esos planes que concibe un editor astuto para asegurarse las ventas. Inspirado por la hipótesis del impacto, un grupo de astrofísicos dirigido por Carl Sagan decidió intentar modelar los efectos de una guerra global y concibió la idea del invierno nuclear, que, a su vez, generó su propia oleada en los medios de comunicación. Pero entre los paleontólogos profesionales, la idea de los Álvarez, y en muchos casos los propios Álvarez, fueron vilipendiados. La presunta extinción en masa no es más que un artefacto de la estadística y de un pobre conocimiento de la taxonomía, comentó un paleontólogo al New York Times. La arrogancia de esa gente es increíble, afirmó otro. No saben casi nada de cómo evolucionan, viven y se extinguen los animales de verdad. Pero a pesar de su ignorancia, a los geoquímicos les parece que basta con poner en marcha una máquina sofisticada para revolucionar la ciencia. Bolidos nunca vistos que caen sobre mares desconocidos. Eso no me lo trago, declaró un tercero. Las extinciones del Cretácico fueron graduales y la teoría de la catástrofe es errónea, 86, declaró a un otro paleontólogo. Pero, no dejarán de aparecer teorías simplistas para seducir a unos pocos científicos y animar las portadas de las revistas populares. Curiosamente, el comité editorial del Times decidió intervenir en el debate. Los astrónomos deberían dejar a los astrólogos la tarea de buscar en las estrellas las causas de los acontecimientos terrenales, 87, advirtió en sus páginas. Para entender la vehemencia de esta reacción, resulta útil volver una vez más a Lyell. En el registro fósil, las extinciones en masa destacan tanto que de ellas se deriva el propio lenguaje que se utiliza para describir la historia de la Tierra. En 1841, John Phillips, un coetáneo de Lyell que le sucedió como presidente de la Sociedad Geológica de Londres, dividió la vida en 3 capítulos. Al primero lo llamó Paleozoico, del griego, vida antigua, al segundo Mesozoico, vida de en medio, y al tercero Cenozoico, nueva vida. Phillips fijó como divisoria entre el Paleozoico y el Mesozoico lo que más tarde se conocería como extinción de finales del Pérmico, y entre el Mesozoico y el Cenozoico, el evento de final del Cretácico. En la jerga geológica, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico son eras, y cada de una de ellas está formada por varios
periodos. El Mesozoico, por ejemplo, comprende el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Los fósiles de las tres eras eran tan distintos que Phillips creía que representaban actos de creación diferentes. Lyell era muy consciente de estas interrupciones en el registro fósil. En el tercer volumen de Principios de Geología, señala una brecha, 88, entre las plantas y los animales que se encuentran en rocas de final del período Cretácico y lo que se encuentran justo por encima, a principios del período Terciario, que hoy se conoce técnicamente como el principio del Paleógeno. Por ejemplo, los depósitos de finales del Cretácico contenían los restos de numerosas especies de belemnites, unos animales parecidos a las jibias que dejaron fósiles en forma de casquillos de bala. Pero los fósiles de belemnites nunca se habían hallado en depósitos más recientes. La misma pauta se aplicaba a los amonites, y también a los bivalvos rudistas, unos moluscos que formaron arrecifes inmensos. Los rudistas se han descrito, 89, como ostras con pretensiones de coral. Para Lyell era sencillamente imposible, o, poco filosófico, imaginar que esta brecha representase lo que parecía representar, un cambio global repentino y dramático. Y así, en un bello ejemplo de razonamiento circular, afirmó que aquella brecha en la fauna no era más que una brecha en el registro fósil. Tras comparar las formas de vida de ambos lados de la supuesta brecha, Lyell llegó a la conclusión de que el intervalo no reflejado en el registro debía de ser largo, más o menos equivalente a todo el tiempo que había transcurrido desde que se había restablecido el registro fósil. Si usamos los métodos actuales de datación, la laguna que postulaba alcanza unos 65 millones de años. Este dibujo de Ion Phillips muestra cómo la diversidad de la vida se expande y contrae. Adaptado de Ion Phillips, Life on Earth. También Darwin estaba bien informado acerca de la discontinuidad del final del Cretácico. En el origen, observa que la desaparición de los amonites parece ser, asombrosamente súbita. Y, al igual que Lyell, restó importancia a los amonites y a lo que parecían estar diciendo. Así, observaba. Por mi parte, considero los registros geológicos como una historia del mundo imperfectamente conservada y escrita en un dialecto que cambia, y de esta historia poseemos solo el último volumen, referente nada más que a 2 o 3 siglos. De este volumen solo se ha conservado aquí y allá un breve capítulo, y de cada página, solo unas pocas líneas saltadas, 90. La naturaleza fragmentaria del registro significaba que la apariencia de un cambio abrupto no era más que eso, por lo que se refiere a la extinción, aparentemente repentina, de familias y órdenes enteros, debe recordarse, escribió, que seguramente no se han tenido en cuenta largos intervalos de tiempo. De no haberse perdido la evidencia de estos intervalos, esta habría mostrado una gran extinción lenta. Así pues, Darwin continuó el proyecto leyano de darle la vuelta a las pruebas geológicas. Tan profunda es nuestra ignorancia y tan grande nuestra presunción, que nos maravillamos cuando oímos hablar de la extinción de un ser orgánico, y, como no vemos la causa, invocamos cataclismos para desolar la Tierra, 91, declaró. Los sucesores de Darwin heredaron el problema de la gran extinción lenta. La visión uniformista impedía cambios repentinos o extensos de ningún tipo. Pero cuanto más se sabía sobre el registro fósil, más difícil resultaba sostener que de algún modo se pudiera haber perdido una edad entera de decenas de millones de años. Esta creciente tensión condujo a una serie de explicaciones cada vez más retorcidas. Quizás se había producido algún tipo de crisis al final del Cretácico, pero tenía que tratarse de una crisis muy lenta. Quizá las pérdidas al final del periodo constituyeron, en efecto, una extinción en masa. Pero no había que confundir las extinciones en masa con las catástrofes. El mismo año que los Alvarez publicaron su artículo en Science, George Gaylord Simpson, posiblemente el más influyente paleontólogo de la época, escribió que el recambio de especies, que se produjo al final del Cretácico había que verlo como parte de un proceso largo y esencialmente continuo. 92. En el contexto del uniformismo irreductible, la hipótesis del impacto era peor que errónea. Los Alvarez decían explicar un acontecimiento que no había ocurrido, que no podía haber ocurrido. Era como vender una medicina patentada para una enfermedad inexistente. Unos pocos años después de que padre e hijo publicaran su hipótesis, se llevó a cabo una encuesta informal en un congreso de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados. Una mayoría de los encuestados admitió pensar que se podría haber producido algún tipo de colisión cósmica.
pero solo 1 de cada 20 creía que pudiera tener algo que ver con la extinción de los dinosaurios. Un paleontólogo que asistía al Congreso calificó la hipótesis de los Álvarez de bobada. 93. Mientras tanto, seguían acumulándose pruebas a favor de la hipótesis. La primera corroboración independiente llegó en forma de pequeños granos de roca conocidos como cuarzo chocado. 94. Bajo un gran aumento, el cuarzo chocado presenta lo que parecen arañazos que, en realidad, son el resultado de episodios de gran presión que han deformado la estructura del cristal. El cuarzo chocado se observó por primera vez en zonas de pruebas nucleares y, posteriormente, se halló alrededor de cráteres de impacto. En 1984 se descubrieron granos de cuarzo chocado en una capa de arcilla del límite Cretácico Terciario, o KT, en el este de Montana. Se usa K como abreviatura de Cretácico porque C se usaba para el Carbonífero. En la actualidad, esta frontera se conoce formalmente como límite Cretácico Paleógeno, o KPG. La siguiente pista apareció en el sur de Texas, en una curiosa capa de arenisca de finales del Cretácico que parecía haber sido producida por un enorme tsunami. A Walter Álvarez se le ocurrió que si se hubiera producido un gigantesco tsunami causado por un impacto, habría erosionado las líneas de costa y dejado una huella característica en el registro sedimentario. Repasó los registros de miles de testigos de sedimento de perforaciones en el océano y encontró esa huella en testigos del Golfo de México. Finalmente se descubrió, o más bien se redescubrió, un cráter de unos 160 kilómetros de diámetro bajo la península de Yucatán. Sepultado bajo unos 800 metros de sedimentos más recientes, el cráter ya había aparecido en prospecciones gravimétricas realizadas por la Compañía Petrolera Estatal de México en la década de 1950. Los geólogos de la compañía lo habían interpretado como los restos de un volcán submarino y, como los volcanes no producen petróleo, enseguida lo habían olvidado. Cuando los Álvarez les pidieron testigos de perforación que la compañía había extraído en la zona, les dijeron que se habían destruido en un incendio, pero en realidad solo se habían extraviado. Los testigos se localizaron por fin en 1991 y se comprobó que contenían una capa de cristal, roca que se había fundido y luego enfriado con rapidez, justo en el límite KT. Para el bando de los Álvarez, aquella era la prueba irrebatible, y bastó para que muchos científicos indecisos se uniesen al ala de los pro impacto. Un cráter respalda la teoría de la extinción, anunció el Times. Para entonces, Luis Álvarez había fallecido a causa de complicaciones de un cáncer de esófago. Walter apodó a la formación, cráter de la muerte, aunque se conoce más como cráter de Chicxulub, por la localidad más cercana. Aquellos 11 años parecieron muy largos, pero con la perspectiva del tiempo hoy parecen muy cortos, me comentó Walter. Piénsalo por un momento. Tienes algo que desafía la perspectiva uniformista en la que se han educado básicamente todos los geólogos y paleontólogos, y sus profesores y los profesores de sus profesores y así hasta Lyell. Lo que ocurrió es que se pusieron a examinar las pruebas. Y de una manera gradual, fueron cambiando su forma de pensar. El cráter Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán, se encuentra sepultado bajo 800 metros de sedimento. Detlef van Ravenswaay / Science Source. Cuando los Álvarez publicaron su hipótesis, solo conocían 3 localidades donde se hallaba expuesta la capa de iridio, las 2 que los Álvarez habían visitado en Europa y una tercera, de la que habían recibido muestras, en Nueva Zelanda. Durante las décadas transcurridas desde entonces se han encontrado varias docenas, entre ellas una localidad cerca de una playa nudista de Biarritz, otra en el desierto de Túnez y una tercera en los suburbios de Nueva Jersey. Neil Landman, un paleontólogo especializado en amonites, suele hacer trabajo de campo en este último lugar, y un cálido día de otoño me ofrecí a acompañarlo. Nos encontramos frente al Museo Americano de Historia Natural de Manhattan, donde Landman tiene su despacho en una torreta con vistas a Central Park, y, junto a un par de estudiantes de doctorado, nos dirigimos a Lincoln Tunnel. Mientras conducíamos por el norte de Nueva Jersey, pasamos una sucesión de centros comerciales de carretera y tiendas de coches usados que parecían repetirse cada pocos kilómetros como fichas de dominó. Por fin, cerca ya de Princeton, entramos en un área de aparcamiento cerca de un campo de béisbol. Landman prefiere que no revele la localización exacta del lugar, por miedo a atraer a coleccionistas de fósiles. En el aparcamiento nos encontramos con un geólogo llamado Matt Garb, que da clases en Brooklyn College. Garb, Landman y los estudiantes de doctorado cargaron con sus equipos.
Rodeamos el campo de béisbol, vacío en mitad de una jornada escolar, y nos metimos entre la maleza. No tardamos en llegar a un pequeño arroyo con las riberas cubiertas de un lodo del color del óxido. En las zarzas que se abatían sobre el agua aleteaban jirones de estandartes de basura, bolsas de plástico, trozos de periódico, anillas de plástico de paquetes de latas. Para mí, esto es mejor que Woodview, anunció Landman. A finales del Cretácico, según me explicó, el parque, el lecho del arroyo y todo lo que nos rodeaba en muchos kilómetros a la redonda estaban bajo el agua. Por aquel entonces, el mundo era muy cálido, en el Ártico crecían espesos bosques, y el nivel del mar era elevado. Casi toda Nueva Jersey formaba parte de la plataforma continental de lo que hoy es el este de América del Norte, que, como el Atlántico era entonces mucho más estrecho, se encontraba considerablemente más cerca de Europa. Landman señaló un punto en el cauce del arroyo, unos pocos centímetros por encima de la línea del agua. Allí, me explicó, estaba la capa de iridio. Aunque no era de ningún modo visiblemente distinta, Landman sabía dónde estaba porque había hecho analizar la secuencia unos años antes. Landman es un hombre fornido, de cara ancha y barba canosa. Se había vestido para la salida de campo con unas bermudas caquis y unas viejas zapatillas de deporte. Vadeó el arroyo para unirse a los otros, que ya estaban haciendo tajos en el margen con sus picos. Al poco rato, alguien encontró un diente de tiburón fosilizado. Otro extrajo un trozo de amonites. Era más o menos del tamaño de una fresa y estaba recubierto de pequeñas protuberancias o tubérculos. Landman lo identificó como un miembro de la especie Discoscaphites iris. Los amonites flotaron por todos los mares someros del mundo durante más de 300 millones de años, y sus caparazones fosilizados se pueden encontrar por todo el mundo. Plinio el Viejo, que murió en la erupción que sepultó Pompeya, ya los conocía, aunque los creía piedras preciosas. Las piedras, según explicaba en su Historia Natural, tenían la propiedad de promover los sueños proféticos. En la Inglaterra medieval, los amonites eran conocidos como piedras de serpiente, y en Alemania se usaban para tratar a las vacas enfermas. En la India eran, y hasta cierto punto todavía lo son, venerados como manifestaciones de Visnú. Como los nautilos, de los que eran parientes lejanos, los amonites fabricaban unas conchas en espiral divididas en múltiples cámaras. El animal en sí ocupaba solamente la última cámara, la más amplia, el resto estaban llenas de aire, una disposición que puede compararse con un edificio de apartamentos en el que solo esté habitado el ático. Las paredes entre las cámaras, o septos, estaban muy ornamentadas, formando pliegues intrincados, como los márgenes de un copo de nieve. Las distintas especies se pueden identificar por los dibujos característicos de estos pliegues. Este desarrollo evolutivo permitió a los amonites construir conchas a un tiempo ligeras y robustas, capaces de soportar muchas atmósferas de presión bajo el agua. La mayoría de los amonites cabían en una mano humana, pero algunos crecían hasta el tamaño de una pequeña piscina inflable. En función del número de dientes de los amonites, 9, se cree que sus parientes vivos más cercanos son los pulpos. Pero como las partes blandas de los amonites no se conservan nunca, el aspecto preciso de los animales y su forma de vida son, en gran medida, una cuestión de inferencia. Es probable, aunque no se sabe con certeza, que se impulsasen disparando un chorro de agua, lo que significa que solo podían desplazarse hacia atrás. Fósiles de amonites en un grabado del siglo XIX. NASA/DSFC/DLR/ASU/Science Recuerdo cuando de niño estudiaba paleontología y me enteré de que los pterodáctilos podían volar, me dijo Landman. Mi pregunta inmediata fue ¿hasta qué altura? Pero es muy difícil llegar a conocer esos datos. Llevo estudiando los amonites unos 40 años, y todavía no estoy seguro de que les gustaba, prosiguió. Tengo la impresión de que les gustaba el agua de 20, 30 o quizá 40 metros de profundidad. Eran nadadores, pero no muy buenos. Creo que llevaban una vida tranquila. En los dibujos, los amonites se suelen representar como unas jibias metidas en conchas de caracoles. Landman, sin embargo, no está de acuerdo con esta representación. Aunque suele mostrarse a los amonites con un haz de varios tentáculos, él cree que en realidad no tenían ninguno. En un dibujo, 95, que acompaña a un artículo científico reciente de la revista Geobios, los amonites se muestran con un aspecto que poco difiere de un simple grumo.
Sus apéndices parecen unos brazos romos y cortos dispuestos en círculo y conectados por una membrana de tejido. En los machos, uno de los brazos se extiende más allá de la membrana de tejido formando la versión del pene propia de los cefalópodos. Landman hizo su doctorado en Yale en los años 70. Como a todo estudiante en los años previos al hallazgo de los Álvarez, le enseñaron que los amonites habían estado en decadencia durante todo el Cretácico, así que no había que sorprenderse de que al final se extinguieran. La impresión general era que los amonites ya se estaban muriendo, recordaba. Descubrimientos posteriores, muchos de ellos realizados por el propio Landman, han demostrado que, muy al contrario, a los amonites las cosas les iban muy bien. Aquí tienes muchas especies, y hemos recolectado miles de especímenes durante los últimos años, me dijo por encima del tintineo de los picos de sus colegas. De hecho, en el lecho del arroyo Landman había encontrado no hacía mucho 2 especies nuevas de amonites. A una de ellas, en honor a un colaborador, la llamó Discoscaphites minaardi. A la otra, en honor al lugar, Discoscaphites herseyensis. Esta última probablemente tuviera pequeñas espinas que sobresalían de su concha y que, según conjetura Landman, ayudaban a que el animal pareciera más grande e intimidante de lo que era en realidad. En su artículo original, los Álvarez propusieron que la causa principal de la extinción en masa del cat no había sido el propio impacto, ni siquiera sus consecuencias inmediatas. El efecto verdaderamente catastrófico del asteroide, o, por usar un término más genérico, el bólido, fue el polvo. En las décadas que han transcurrido desde entonces, esta explicación se ha matizado considerablemente. La fecha del impacto también se ha llevado un poco más atrás, hasta hace 66 millones de años. Aunque los científicos todavía debaten vigorosamente muchos de los detalles, una versión del acontecimiento es la siguiente. El bólido llegó por el sureste, desplazándose con un ángulo bajo en relación con la Tierra, de modo que no cayó tanto desde arriba como de lado, como un avión que perdiera altitud. Cuando chocó con la península de Yucatán, se movía a unos 70,000 kilómetros por hora y, a causa de su trayectoria, América del Norte resultó especialmente afectada. Una gigantesca nube de partículas y vapor abrasadores recorrió el continente, expandiéndose a medida que avanzaba e incinerando todo lo que encontraba a su paso. Básicamente, si fueses entonces un Triceratops en Alberta, no pasarían 2 minutos antes de quedar vaporizada. 96, es como me lo explicó un geólogo. Al excavar el enorme cráter, el asteroide lanzó a la atmósfera más de 50 veces su propia masa en forma de roca pulverizada. A medida que el material eyectado iba cayendo de la atmósfera, las partículas se tornaban incandescentes, iluminando el cielo de forma uniforme desde lo alto y generando el calor suficiente para, a todos los efectos, asar la superficie del planeta. Debido a la composición de la península de Yucatán, el polvo lanzado al aire era rico en azufre. Los aerosoles de sulfato son particularmente eficaces a la hora de bloquear la luz del sol, y por ello una sola erupción volcánica, como la del Krakatoa, basta para reducir la temperatura global durante años. Tras el pulso inicial de calor, el mundo experimentó varias estaciones de invierno de impacto. Los bosques quedaron diezmados. Los palinólogos, que estudian el polen y las esporas antiguos, han descubierto que diversas comunidades vegetales fueron sustituidas completamente por la rápida dispersión de helechos. Este fenómeno se ha dado en conocer como pico de los helechos. Los ecosistemas marinos se colapsaron a todos los efectos, y permanecieron en ese estado durante al menos medio millón de años, tal vez varios millones. El desolador océano de después del impacto ha sido apodado Océano Streamlab. Es imposible ofrecer aquí nada que se acerque siquiera a una relación completa de las diversas especies, géneros e incluso órdenes enteros que se extinguieron en el límite Cate. Sobre las tierras emergidas, desaparecieron todos los animales mayores que un gato. Las víctimas más famosas del evento, los dinosaurios, o, para ser más precisos, los dinosaurios no aves, sufrieron pérdidas del 100%. Entre los grupos que probablemente vivieran hasta el final del Cretácico se encuentran los clásicos de las tiendas de los museos, como los hadrosauros, los anquilosauros, los tiranosauros y el Triceratops. La cubierta del libro de Walter Álvarez sobre la extinción, Tyrannosaurus Rex y el cráter de la muerte, muestra a un tiranosaurio que responde airado ante el horror del impacto. Los pterosauros también desaparecieron. Las aves quedaron fuertemente afectadas. Emoticono cara triste 97, se extinguieron tal vez 3/4 partes de las familias de aves, quizá más.
Las aves enantiornitinas, que retenían rasgos arcaicos como los dientes, fueron aniquiladas completamente, y el mismo destino sufrieron las aves esperornitinas, que eran acuáticas y la mayoría no voladoras. Lo mismo puede decirse de los lagartos y serpientes emoticono cara triste 98, alrededor de 4/5 partes de las especies se extinguieron. Los efectivos de los mamíferos, 99, también sufrieron muchas bajas, alrededor de 2/3 partes de las familias de mamíferos que vivían a finales del Cretácico desaparecieron en el límite. En el mar se extinguieron los plesiosauros, que a Cuvier le habían parecido primero inverosímiles y luego, monstruosos. Lo mismo les pasó a los mosasauros, los belemnites y, por supuesto, los amonites. Los bivalvos, que hoy todos conocemos por las ostras y los mejillones, sufrieron muchas bajas, al igual que los braquiópodos, que se parecen a las almejas pero tienen una anatomía totalmente distinta, y los briozoos, semejantes a los corales aunque no están de ningún modo emparentados con estos. Varios grupos de microorganismos marinos se quedaron a una micra o dos de la aniquilación. Entre los foraminíferos planctónicos, alrededor del 95% de las especies desaparecieron, entre ellas Abatonphallus mayaroensis, cuyos restos se encuentran en la última capa de caliza cretácica de Gubrio. Los foraminíferos planctónicos viven cerca de la superficie del océano, las especies bentónicas viven sobre el fondo oceánico. En términos generales, cuanto más aprendemos sobre el límite KT, más equivocada nos parece la lectura del registro fósil que hizo Lyell. El problema del registro no es que unas extinciones lentas parezcan abruptas, es que incluso las extinciones abruptas es probable que parezcan prolongarse en el tiempo. Consideremos el siguiente diagrama. Cada especie tiene lo que se conoce como potencial de preservación, es decir, la probabilidad de que un individuo de esa especie quede fosilizado, y ese potencial varía dependiendo, entre otras cosas, de lo común que sea el animal, de dónde viva y de su constitución. Los organismos marinos de caparazón duro tienen muchas más posibilidades de preservarse que, por ejemplo, las aves de huesos huecos. En este diagrama, los círculos blancos y grandes representan especies que raramente se fosilizan, los círculos de tamaño medio aquellas que se preservan con más frecuencia, y los círculos pequeños las especies todavía más abundantes. Incluso si todas estas especies hubieran muerto exactamente en el mismo momento, parecería que las especies de círculo blanco se habían desvanecido mucho antes, simplemente porque sus restos son más raros. Este efecto, conocido como efecto Signor-Lipps, por los científicos que lo identificaron por primera vez, tiende a difuminar los eventos de extinción repentinos, haciendo que parezcan procesos largos y prolongados. Con permiso de Paleontological Society. Tras la extinción KT, hubieron de pasar varios millones de años antes de que la vida recuperara sus niveles previos de diversidad. Entretanto, muchos de los taxones que sobrevivieron aparentemente se encogieron. Este fenómeno, que puede apreciarse en los minúsculos foraminíferos que aparecen por encima de la capa de iridio de Gubrio, recibe el nombre de efecto Lilapat. Landman, Garb y los estudiantes de doctorado pasaron la mañana entera picando en el cauce del arroyo. Aunque estábamos en mitad del estado más populoso del país, ni una sola persona pasó por allí preguntándose qué hacíamos. A medida que el día se iba tornando más caluroso y húmedo, era un placer estar en el arroyo con el agua hasta los tobillos, aunque no dejé de preguntarme por el lodo rojo. Alguien había traído un caja vacía de cartón y, como yo no tenía un pico, ayudé recogiendo los fósiles que los otros iban encontrando, los cuales disponía ordenadamente en la caja. Aparecieron varios fragmentos más de discos cafitesiris, así como trozos de una monites, Eubaculites carinatus, que en lugar de una concha en espiral tenía una concha delgada y alargada como una lanza. Una teoría sobre la decadencia de los amonites, popular en la primera mitad del siglo XX, sostenía que las conchas no enrolladas de Eubaculites carinatus indicaba que el grupo había agotado sus posibilidades prácticas y había entrado en una suerte de fase decadente a la Lady Gaga. En cierto momento, Garb se acercó corriendo excitado. Llevaba un trozo del lecho del arroyo del tamaño de un puño y me señaló en uno de sus márgenes algo que parecía una uña diminuta. Aquello, me explicó, era un fragmento de la mandíbula de un amonites. Las mandíbulas de amonites son más comunes que otras partes de su cuerpo, pero aún así son muy raras. El viaje ha valido la pena solo por esto, exclamó. No está claro qué aspecto del impacto, el calor, la oscuridad, el frío, el cambio de la química del agua, acabó con los amonites.
como tampoco está del todo claro por qué sobrevivieron algunos de sus primos cefalópodos. A diferencia de los amonites, los náutilos, por ejemplo, superaron sin problema el evento de extinción. Prácticamente todas las especies conocidas a finales del Cretácico sobrevivieron hasta el Terciario. Una de las teorías sobre la disparidad comienza con los huevos. Los amonites producían unos huevos diminutos, de apenas unas pocas centésimas de centímetro de sección. Las larvas que salían de ellos, las amonitelas, carecían de medios de locomoción, se limitaban a flotar en la superficie del agua, dejándose llevar por las corrientes. En cambio, tras casi un año de gestación, las larvas de los nautilos emergían con la forma de adultos en miniatura, y enseguida comenzaban a nadar en busca de alimento en las profundidades. Tal vez tras el impacto, las condiciones en la superficie del océano fuesen tan tóxicas que las amonitelas no podían sobrevivir, mientras que más abajo en la columna de agua la situación no era tan terrible y los estadios jóvenes de los nautilos se las arreglaban para soportarla. Sea cual sea la explicación, el destino tan contrastado de los dos grupos plantea una cuestión clave. Todo y todos los organismos vivos en la actualidad descienden de organismos que de un modo u otro sobrevivieron al impacto. Pero de ello no se sigue que ellos, o nosotros, estemos mejor adaptados. En tiempos de crisis extremas, el propio concepto de fitness, al menos en el sentido darwiniano, pierde su significado. ¿Cómo puede un organismo estar adaptado, bien o mal, a condiciones que no ha experimentado nunca en toda su historia evolutiva? En esos momentos lo que Paul Taylor, un paleontólogo del Museo Natural de Londres, llama las reglas del juego de la supervivencia, 100, cambian de forma abrupta. Rasgos que durante muchos millones de años habían sido ventajosos, de repente se tornan letales, aunque sea difícil identificar esos rasgos varios millones de años después. Y lo que es cierto de los amonites y los nautilos se aplica del mismo modo a los belemnites y las jibrias, a los plesiosauros y las tortugas, a los dinosaurios y los mamíferos. La razón de que este libro lo escriba un bípedo con pelo y no con escamas tiene más que ver con el infortunio de los dinosaurios que con cualquier virtud particular de los mamíferos. No es que los amonites estuvieran haciendo nada mal, me decía Landman mientras empaquetábamos los últimos fósiles del arroyo y nos preparábamos para regresar a Nueva York. Sus larvas debían de ser como el plancton, algo que durante toda su existencia debió ser estupendo. Qué mejor manera de moverse y dispersar la especie. Pero al final ahí podría estar la clave de su ruina. 5.